punto de referencia para hablar de esto. Aquí tendríamos el mesencéfalo, aquí estaría el puente, este es el cuarto ventrículo, y aquí vamos a tener médula oblonga. Ok, habíamos visto que en la región posterior estaba colgando esta estructura que es la glándula pineal, que tiene relación con ¿qué? La glándula pineal De maduración sexual. con la maduración sexual, ¿sí? Y con el sueño, ¿sí? Esto está, vamos a decir, en realidad el mesencéfalo es un poquito más adentro. Y entonces aquí teníamos, vamos a decirlo así, aquí viene el cerebro. Aquí vamos a tener esta estructura que va a ser el subtálamo, ¿verdad? El subtálamo, entonces, va a estar constituido por fibras que ascienden, realmente de este lado son las que descienden, fibras que ascienden. Ahí tenemos todas esas vías, cuando van penetrando al hemisferio cerebral, van a formar esa estructura, ¿sí? Y esa estructura es lo que es el subtálamo. Habíamos hablado de que había aquí un núcleo importante, que era el núcleo de ¿qué? El núcleo de Lewis. Y que cuando ese núcleo se dañaba provocaba ¿qué cuadro? Sacudidas bruscas que se llaman balismo. Pueden conseguir en YouTube, hay video sobre el balismo. Ok. Habíamos visto entonces, habíamos visto total, pero me acuerdo más o menos. El hipotálamo es una región que queda por delante del tálamo, uno a cada lado de los hemisferios. En cada hemisferio hay ese hipotálamo. Ese hipotálamo va a estar constituido por fibras que llegan ahí, que vienen de diferentes sitios, y por núcleos, ¿sí? Esos núcleos van a liberar hormonas que se van a llamar factores liberadores. Esas hormonas pueden ir directamente a la sangre, como también pueden llegar a la hipófisis y van a dar la orden para que se produzca una segunda hormona, ¿sí? Y entonces, esa situación, pues esa naturaleza, eso de que este manda sobre el otro, por decirlo de ese modo, van a crear un concepto en fisiología y es que eso se va a considerar un eje y se le llama eje hipotálamo hipofisiario. Eje hipotálamo hipofisiario. Veremos después con más detalle. Ok, les decía que aquí vamos a tener núcleo. Esta área es de aproximadamente 4 centímetros cuadrados. 2 por un lado, 2 por otro, en total 4 centímetros. ¿Sí? Un área más o menos como decir esto, como se pudiera decir. Pero con todo y lo pequeño, tiene muchísimas funciones importantísimas. Ok. Aquí pues les decía que van a haber diferentes núcleos. Esos núcleos cuando se estudian se va a usar el quiasma óptico como punto de referencia. Entonces se van a llamar núcleos supraquiasmáticos y núcleos infraquiasmáticos, pero no vamos a entrar en detalle. Okay. Aquí vamos a tener, por ejemplo, de los núcleos importantes, el núcleo supraóptico. ¿Sí? ¿Qué es tu problema? ¿Ah? El núcleo supraóptico. El núcleo supraóptico va a intervenir en el metabolismo del agua. En el metabolismo del agua. Y también va a intervenir en el metabolismo de los electrolitos.
Recuérdense que en nuestra sangre, si nosotros usamos un tubo de sangre, si nosotros lo centrifugamos, van a depositarse las células que están dentro de la sangre, ¿verdad? Y va a quedar una parte líquida sobre la, ¿sí? Eso sería el suelo, que va a estar constituido fundamentalmente por agua y con elementos disueltos ahí. En la sangre están de los 200.000 compuestos. ¿Cuáles son las células que están dentro de la sangre flotando en esa agua? De las cuales depende nuestra vida. ¿Cómo se llama esa célula? La célula que transporta el oxígeno en nuestra sangre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa célula? ¿Ah? ¿Cómo se llama esa célula? Sexto grado, primaria, bachillerato. Los glóbulos rojos no son los que transportan el oxígeno. Entonces, ok, entonces tenemos glóbulos rojos. ¿Qué otra célula? Las que producen las que forman el coágulo, los que no sangre. Glóbulo blanco. El coágulo, para que no sangre. ¿Qué es lo que produce el coágulo cuando llega a la sangre para evitar que haya más sangramiento? Las plaquetas. ¿No llegan las plaquetas? Están las otras células que nos defienden, que son los leucocitos. ¿Sí? Que pueden ser neutrófilos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos. ¿Sí? Ok. En la parte líquida está el agua como tal, y ahí tenemos disueltos electrolitos, que son vitales para la vida. ¿Cuáles son esos electrolitos? El sodio, el cloro, el potasio, ¿sí? Y eso requiere una regulación precisa porque de aquí depende la vida. Tenemos otros electrolitos, magnesio, manganeso, calcio, ¿verdad? El calcio también es sumamente importante, pero no tiene que ver con el metabolismo del calcio, es por otra vía. Ok. Si nosotros estamos en un sitio donde estamos consumiendo mucha agua por el calor, por lo que fuera, o no estamos recibiendo suficiente agua, ¿sí? El hipotálamo va a tener osmoreceptores. Que son receptores de la presión osmótica. ¿Sí? Son receptores de la presión osmótica. Ya ustedes saben lo que es ósmosis. Eso se ve desde primaria hasta bachillerato full. ¿Qué es ósmosis? ¿Qué sería ósmosis? Ósmosis es, ¿verdad?, el paso de agua entre dos sustancias de diferente concentración separados por una membrana semiterminal, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un frasco o un sitio, pues, porque vamos a hablar de biología, y en biología lo que hay es membrana entre un compartimento y otro. Si yo tengo un sitio donde hay una cantidad de agua, vamos a ponerlo en un vaso. Si yo tengo un vaso completo, y le echo 2 cucharadas de agua, de sal, y tengo otro vaso y le echo una puntita de la cucharilla de sal, ¿dónde hay más concentración de sales? En este, ¿se verá? Por tanto, va a tener más sal y como tiene más partículas disueltas, tiene más presión osmótica. ¿Sí? Okay. Entonces, cuando usted deja de tomar agua, la cantidad de electrolitos, si el agua está por acá, la cantidad de electrolitos es igual, tiene más presión osmótica. Eso lo van a detectar los osmoreceptores, de que la presión osmótica de la sangre está subiendo. ¿Y qué va a producir entonces el hipotálamo? Va a provocar un aumento de la secreción de la hormona antidiurética.
Esto que les estoy diciendo aquí les interesa porque cuando vean fisiología, probablemente le van a explicar aumento de hormona antidiurética sin mucho detalle. Así que no crean que esto que están viendo aquí no les va a servir para esto. Ok. La hormona antidiurética va a actuar sobre el riñón y va a producir, ¿verdad?, ahorro de agua. La persona va a orinar poco. ¿Sí? Una forma de tratar de subir la cantidad de agua para que se disuelvan esos electrolitos que están concentrados. ¿Sí? Además de eso, la hormona antidiurética va a provocar en el riñón más salida de los electrolitos, sodio, cloro y potasio. ¿Sí? Hay sustancias que actúan sobre el riñón fuera de la hormona antidiurética que hacen que tú botes determinados electrolitos. Por ejemplo, ustedes conocen los diuréticos que se usan para la presión, para la insuficiencia cardíaca. ¿Qué diuréticos conocen? Ahorita no recuerdo el nombre. ¿Conoces el LASIX? Sí. El LASIX, es el nombre verdadero, que es la furosemida, el nombre químico es furosemida, va a actuar sobre el riñón, ¿verdad?, y va a provocar la pérdida de potasio. Pierdes agua, pero también pierdes mucho potasio. Los diuréticos en medicina, los médicos debemos aprender a manejar si es una furosemida que me bota mucho potasio, si otra me bota mucho sodio o me retiene potasio. Eso hay que saberlo usar porque si no matas a la persona. Porque un aumento de sodio o de potasio, por ejemplo, un nivel elevado de potasio, te mata al paciente en paro cardíaco en sístole. Da el sístole y se queda ahí pegado porque hay mucho potasio y se altera el fenómeno eléctrico, el latido cardíaco. ¿Bien? Un aumento de sodio o una disminución te pone a convulsionar cualquiera y cosas así. Ok. Entonces, volviendo al tema, tienen que aprenderse el mecanismo. El aumento de la presión osmótica va a provocar o estimula a los osmoreceptores, si quieren van anotando, aumento de la presión osmótica, vayan anotando. ¿No están grabando? Bueno, está grabando. Aumenta, o sea, el aumento de la presión osmótica estimula los osmoreceptores del hipotálamo y estos van a responder aumentando la cantidad de hormona antidiurética. La hormona antidiurética va a provocar en el riñón, ¿verdad?, una retención de agua, porque es antidiurética, antidiuresis. Diuresis significa orinar. ¿Sí? Eso es lo que le llamamos diuresis. Concepto que tienen que saberlo porque cuando ustedes están tratando a un paciente y les dicen que tiene una diuresis restringida, no lo pueden poner a hacer ejercicio porque lo van a reventar en una insuficiencia cardíaca. Hay que estar pendiente de eso. Entonces, volviendo al punto, el riñón, ¿verdad?, la orden que recibe es de no perder agua, por tanto la persona no va a orinar, y si orina, orina concentrada. ¿Cómo va a ser esa orina? Una orina oscura, tipo color oro viejo. Si tú tienes mucha agua en tu cuerpo, ¿cómo es tu orina? Agua clara, señal de que más bien estás pasando peligro. ¿Sí? Okay. Entonces, restringe la pérdida de agua en el riñón, es decir, que disminuye la diuresis. También esa hormona va a provocar que el riñón pierda electrolitos en un mecanismo buscando de compensar esto. ¿Ven? Ahorro agua y quito electrolitos para que la concentración sea la concentración que debe ser. Además de eso, a nivel de intestino, provoca la reabsorción de agua, aún en el colon.
Pero esos receptores que están ahí, gracias a Dios, solo van a chupar de ese contenido que está en el colon sobre el agua. Recuerden que tenemos dos intestinos. El intestino delgado todavía está la comida y esas vellosidades que se meten dentro de esas comidas están chupando los alimentos. Pero cuando ya ellos sacan todos los nutrientes de esa masa, va a pasar ¿a dónde? Al colon. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto y ano. Ahí sí es verdad que ese compuesto que viene del intestino delgado, que es todo el centro, ahí sí se descompone, se pone ultra podrido, hediondo, ahí después es horroroso. ¿Sí? Pero aún de ahí, el cuerpo saca agua para orar. Ok. Entonces, esa sería una de las primeras funciones. Otra función que tienen estos núcleos, sobre todo el paraventricular, es el paro. ¿Verdad? Nuestro reloj biológico determina cuando la mujer está embarazada, cuando ya el feto está maduro. ¿Y cuál va a ser la orden que va a dar? ¿Cuál creen ustedes? Cuando ya el feto está maduro, que tiene que salir. Si no sale el feto, ¿qué le puede pasar? Sí, contigo, ¿no? Si tú no sacas el feto en el tiempo que ya está maduro, ¿qué ocurre? ¿Y por qué se muere? ¿Cómo que cajas muere? La mañana te confundí con otra chica que me parecía a ti. Ajá, si no lo sacas entonces, ¿por qué muere en caja? ¿Por qué crees tú? Se asfixia. Muy bien. ¿Y por qué se asfixia? Eso no dice nada, eso no explica nada de forma científica. Por los líquidos, ¿no? Sus receptores ya decían que no me puede respirar. Porque la placenta involuciona. La placenta llega a un punto y si el muchacho no ha salido, empieza a autodestruirse. Y al autodestruirse, los nutrimentos que aportan las arterias de la madre, ¿qué le aportan las arterias de la madre al feto? ¿Qué le aportarían? ¿Ah? Oxígeno, ¿qué más? El oxígeno no solamente se vive. No, plaquetas no. Alimentación. ¿Qué alimentación le da? Cuando nosotros comemos, ¿cuál es el nutrimento que está en nuestra sangre? Pedazos de bistec, pedazos de chicharrón, un tolete de cachapa caminando por ahí. Proteína. ¿Y de dónde sale esa proteína? Que sería más aminoácidos que proteína realmente. ¿De dónde salen esos aminoácidos? De la destrucción de la proteína. Un ejemplo de proteína. El ejemplo clásico de proteína, ¿cuál es? La carne. Entonces trago un pedazo de carne y todo el proceso de digestión va a buscar qué? Convertir esa carne en el alimento que la constituye. ¿Y cuáles son los alimentos que constituyen la proteína? Los aminoácidos. El organismo fragmenta eso. Un pedazo de casabe, un pedazo de pan es un polímero de glucosa. Y el organismo, el estómago, el intestino, lo fragmenta. Y por cada gramo, no sé, 300 moléculas de glucosa, eso es lo que va a penetrar nuestro cuerpo. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, en resumen, la madre le aporta todo eso. La placenta se envejece, el muchacho no recibe nada, se muere de hambre, se muere de por hipoxia. Y es increíble cuando usted está en una sala de parto, una mujer que viene a parir. El embarazo normal va de 38 a 42 semanas. Y cuando viene una mujer de 43 semanas, ese muchacho nace muerto o nace en asfixia. Y más de uno nace en asfixia. ¿Y dónde está la lesión del recién nacido?
conocido, que es lo que más le lesiona la asfixia al recién nacido, el cerebro. Ese va a ser candidato. Ok. Ese niño puede tener afectación motora, parálisis cerebral, porque se le abrió un hueco aquí en la corona radial, porque se le dañó la corteza, porque tiene lesión en estas regiones por acá. Casi siempre la lesión es central, en esa zona. Yo creo que ustedes, cuando vean neuropediatría, van a ver la lesión. Bueno, entonces, en resumen, ¿cómo se va a producir el parto? ¿Qué libera el hipotálamo para que se produzca el parto? Una hormona que se llama oxitocina, que el nombre comercial es el famoso pitocin cuando lo hacen químicamente. ¿Qué va a provocar la oxitocina? Las contracciones uterinas, la apertura del cuello, lo que se llama la dilatación, y la disminución de la altura porque cada vez que viene una contracción, el útero se reduce de tamaño. El útero normalmente de una mujer es como de este tamaño más o menos, y crece más o menos así, para una barriga, y él vuelve a reducirse otra vez a este tamaño. Es increíble. Entonces, desencadena el mecanismo de parto. ¿Y qué más? En los primeros momentos va a estimular la mama para la producción de leche. En esos primeros momentos. Sin embargo, al darse el final del parto, el hipotálamo va también a liberar prolactina. Hipotálamo con hipófisis va a liberar prolactina, que es la que realmente va a encargarse de la producción de leche. Esto es así como en los primeros momenticos, pero después queda la prolactina sosteniendo la producción de leche por el tiempo que la mamá dure dándole el pecho al feto, al niño mejor dicho. Si la mamá dura hasta los 4, 5 años, 7 años, antiguamente en ese país la mamá le daba pecho al muchacho hasta los 7, 8 años, por ahí había más de uno, 7, 8 años chupando teta todavía, era increíble, ahora lo común. Ok. Hay enfermedades donde la mujer empieza a tener secreción de leche. Eso lo hablamos. ¿Otra vez? Si hay secreción de leche y no está embarazada, ponte tú una mujer que no está embarazada, nunca se ha embarazado, y empieza a soltar leche, ¿verdad? Secreción láctea por las mamas. ¿Qué creen ustedes que puede estar pasando? ¿Ah? ¿Y qué harías tú como médico? Mandar a medir la prolactina en la sangre. Directamente se sabe que tiene. Pero la mandarías a medir. ¿Mandarías a medir prolactina en sangre? Claro. Para saber qué es lo que está pasando. Si esas cifras de prolactina están elevadas, ¿en qué pensarías? Habría como un descontrol entre la hipófisis y la... Hay un descontrol en este nivel. Puede que sea un descontrol funcional, que simplemente está produciendo porque se descontroló. Pero ¿qué otra posibilidad hay? Que sea un tumor. Y es lo primero que piensa el médico. Que sea un tumor que produce prolactina, ¿verdad? Porque hay momentos en que los tumores se producen, como le dijera, ¿cuál es la función de la sustancia negra? ¿La producción de qué? De la sustancia negra en mesencéfalo. ¿Qué produce? Dopamina. ¿Para qué produce dopamina la sustancia negra? ¿Para dónde va esa dopamina?
¿Dónde va la dopamina? Para los ganglios basales. ¿No habíamos quedado en eso? Va para los ganglios basales, para que los ganglios basales funcionen normal. Si no se produce dopamina, ¿en qué habíamos quedado? ¿Qué enfermedad se producía? ¿Enfermedad de quién? Parkinson. De Parkinson. Comienza el temblequeo. Yo estoy aquí, y estoy tembloroso. Me voy a mover y estoy tembloroso. Viendo con movimientos extraños. Señal de que mi sistema extrapiramidal no está funcionando. Las enfermedades del sistema extrapiramidal van a caracterizarse por temblor, por posturas anormales, por ejemplo el retrocoli, no sé si han visto a alguien en la calle el retrocoli, son personas que andan con la cabeza así. Y van a ver, ¿qué me dice usted? No puede mover, la cabeza se queda de un lado, puede que se quede de un lado o hacia atrás. En la distonía de Fukuyama hay desviación hay otras personas que van caminando y van. Las coreas son enfermedades de los sistemas extrapiramidales donde la persona está. Todo el día en ese maní. Mueren a veces cuando los movimientos son exagerados. Si ustedes están tratando una corea, si los movimientos son exagerados, hay que sedarlo, si es posible poner anestésico por unos 15 días, porque si no se va a morir. Que se destruyen los músculos. Bueno, entonces volviendo al tema aquí. La prolactina es la que se va a encargar de eso. Les voy a hablar de una mezcla de cosas. Aquí tenemos el centro del hambre. El centro del hambre, el mecanismo. Cuando los receptores hipotalámicos determinen que tus niveles de glucosa o captan que tus niveles de glucosa están muy bajos, sobre todo de glucosa, van a despertarte el hambre. ¿Cuáles son las reacciones que tenemos con el hambre? O sea, como Movimientos gástricos, empiezan lo que la gente llama sonar las tripas. ¿Qué más? No saliva que producir saliva. Salivación. ¿Qué más? Dolor de cabeza. ¿Qué más? Se te despierta la imaginación. ¿Qué más? Empieza la inquietud y se te modifica tu conducta. Empiezas a buscar comida. Claro. Las manos frías, sudoroso, puede que se llegue de mañana, pero bueno, ya comienza la respuesta de búsqueda en nosotros. A veces tan acentuada. Hay torpeza mental y te bloquea hasta el pensamiento. Que fíjate tú, de repente con el hambre, aquí hay 2 negocios. Y llegaste aquí y te comen 4 empanadas a $3 cada uno. Después que se te pase el hambre, es que te das cuenta que aquí había un almuerzo en $5 y que te ibas a ahorrar $3. Pero la conducta es tal, no sé si les habrá pasado, que te bloquea. y no hay raciocinio. No razonas bien. Todo eso es producido por el centro del hambre. En los animales de experimentación, cuando se les secciona el centro del hambre, el animal no come en absoluto. Es difícil que se alimente. ¿Y qué le va a ocurrir? Muere por inanición. Se muere por inanición. Repitiendo, mecanismo en el hambre. El centro del hambre detecta sobre todo los descensos de glucosa y activa las respuestas o las conductas de hambre. Y se despierta todas esas conductas que van a llevar a comer. Se llama así centro del hambre. Aquí también está el centro de la saciedad.
en un momento dado, hubo medicinas, y todavía las hay por ahí, que actuaban sobre el centro del hambre. Eso fue una de las primeras cosas que se usó para tratar de que las personas bajaran de peso. ¿Y qué pasaba? Que muchas entraban, aunque no sentían hambre, entraban en crisis de nervios, insomnio, ¿verdad? Era como que la respuesta, las conductas de hambre no se bloqueaban, se te bloqueaba la sensación y la molestia en el estómago del hambre, pero te quedaban los problemas de conducta. Y eso era uno de los problemas que tenía ese tratamiento. Muchas de esas personas tenían que tomar calmantes junto con las pastillas para poder estar bien, porque estaban en un estado de angustia que ya no entendían por qué. Era un fenómeno que se veía con ese tratamiento. No me acuerdo cómo se llamaban esas tabletas, realmente las dejaron. Aquí tenemos también el centro de la saciedad. Cuando usted come, centro de la saciedad. Cuando usted come y ya llegó el punto, ¡pum!, el hambre cesa y tú dejas de comer. En los animales ese mecanismo es muy exacto, igual que el centro de la sed. Los animales es impresionante, ha demostrado en muchísimos experimentos, te toman la cantidad exacta de agua, listo. Es como un mecanismo que ellos tienen, pero perfecto. En nosotros esos mecanismos son. Y es por eso que cuando tienes mucha hambre, llegas a tu casa, donde sea, comes. Cuando el centro de la saciedad te da la señal de que ya estás lleno, no es porque estás lleno, es porque estás a reventar. Y después que pasaste aquella hambre, quedas con aquella pesadez porque te excediste. En nosotros es la saciedad lenta. Por eso los endocrinos mandan al paciente a comer lo que se llama escuadra. Así como son las academias militares, que si se tiene que comer escuadra al estudiante. Comer en escuadra significa que tú tienes que comer haciendo el movimiento como una descomposición de movimiento. Vas a tomar sopa, te levantaste, llevaste y regresaste. Ellos, la oficialidad de nosotros, vamos a decir que se ha hecho muy popular, porque esa ha sido pero antiguamente un oficial se supone que era un tipo preparado en modales, en baile y toda una serie de cosas, porque en aquella época ellos eran los que hacían, vamos a decir, como el cortejo de la quinceañera de la gente de full billete. Entonces ellos. Pero bueno, eso se perdió un poco. El centro de la sed, igual como le decía, el agua, yo me imagino que es un mecanismo de la naturaleza, o sea, de un mecanismo de conservación de la especie. Porque tú te imaginas el riego, por ejemplo, en esa selva aquí mismo en Venezuela, Río 40, qué sé yo, esos ríos llaneros, acercarse a tomar agua, ¿es engordar a quién? ¿Qué? Cuando te acercas a tomar agua en un río, imagínate de noche. El caimán. ¿A cuál? Caimán. El caimán está a la espera de que llegue el animal sediento y al meter la cabeza, ¡blim! Adentro. Nosotros que nos pide la realidad alimenticia en la naturaleza, no somos cumplidos. Ok. Pero no nos puede atacar cualquiera. Por eso. Igualmente, ¿verdad? Regañado, cosas de eso. Un montón de animales que ahí tranquilamente, o sea, quizás por eso ellos desarrollaron ese mecanismo de absorber agua en la cantidad, vamos a decir, precisa. Ok, ¿qué más le digo por aquí? Bueno, el control de la temperatura, importantísimo. El control de la temperatura. El
acetaminofén y todo eso actúan aquí bajando la temperatura del cuerpo. Pero ¿qué gente específicamente se encarga de controlar la temperatura? ¿Un núcleo o Sí, núcleos que están ahí. cuál sería su nombre para buscarlo en los libros? Mira, eso sí tiene un nombre inespecífico. Cuando lo leas, tú vas a ver que te hablan, porque ahí hay, O sea, aquí como hay un lo... montón de núcleos, pero como yo les dije, no vamos a entrar en detalle de eso. Eso no es lo que se encuentra en la región central del tálamo, Sí, que son los claro. núcleos reticulares inespecíficos. No. O eso es otra gente. Esos son para mantenerte la conciencia. No le hablo de eso. Los núcleos reticulares que están sobre todo en la línea media y esos mantienen el nivel de actividad mental. Bueno, el centro de la temperatura te mantiene tu temperatura normal. Si hay exceso de calor, por ejemplo, como en la China y en la India, ¿qué te va a pasar? ¿Ah? Te muere. ¿Cómo se llama esa enfermedad? O eso que te dan esos calorones. Golpe de calor. Si estás allá en los Estados Unidos y saliste sin suéter y te agarró un frío de esos bestial, ¿qué te va a pasar? Hipotermia. O te congela. Hay personas que se congelan. Están ahí parados, ¿verdad? Se congelan de inmediato y caen como una estatua. Más tengo una sobrina que ella vivió un tiempo en Estados Unidos y era muchachita. Y estando ahí en la parada con una amiguita, la chamita se congeló y se raspó ahí mismo. Entonces, bueno, para que sepan cómo son los efectos de la temperatura y los riesgos que se tienen. Bueno, quedan otras que ya vamos a hablar de las hormonas que manda el hipotálamo a la hipófisis. Vamos a dejarla por la siguiente clase, que son las hormonas luteinizantes que va a producir ovarios, óvulos en la mujer, espermatozoides en el hombre, la folículo estimulante, la hormona de crecimiento, ¿verdad? ¿Qué más? Y así varias que hay ahí, porque este cuento continúa. Bueno. ¿Alguna pregunta? Tienen que leer, si es posible, por un libro de fisiología. Un libro de fisiología. En más de una ocasión le digo que cuando las cosas tienen el apellido de médica, médico no es de los médicos exclusivos, sino se refiere a salud. Porque un biologista, ¿verdad?, tiene igual que leer por libros médicos, que son de salud.